Los Salmos de David, el corazón del Rey según Dios. Bienvenidos hermanos y hermanas en Cristo, al canal de Great Jesus. Soy tu hermano en la fe y hoy tenemos algo extraordinariamente especial preparado para ustedes. Este no será un estudio bíblico ordinario. Será una inmersión profunda de 5 horas en el corazón del hombre, que Dios mismo eligió y del cual dijo: He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Antes de comenzar nuestro viaje, es esencial entender el contexto histórico en el que vivió David. Estamos hablando de aproximadamente el año 1040 a.C., durante el período de transición entre los jueces y la monarquía en Israel. El pueblo de Dios había sido gobernado por jueces durante más de 300 años, pero ahora clamaban por un rey, como todas las naciones. Samuel, el último juez y primer profeta de Israel, había ungido a Saúl como el primer rey. Saúl era impresionante físicamente, de la tribu de Benjamín, y parecía ser exactamente lo que el pueblo quería. Pero Saúl había fallado espiritualmente, desobedeciendo a Dios en momentos cruciales. Y ahora Dios buscaba un reemplazo. Es en este contexto turbulento que encontramos a David, nacido en Belén de Judá, en una familia que históricamente había producido líderes importantes. Su bisabuela era Ruth la Moabita, cuya historia de lealtad y fe había quedado registrada para la posteridad. Su abuelo Obed y su padre Isaí eran hombres respetados en Belén, pero no eran de la realeza ni de la aristocracia. ¿Qué secretos guardaba el corazón de David? ¿Qué lo hacía tan especial ante los ojos de Dios que, a pesar de sus fallas monumentales y pecados devastadores, siguió siendo llamado el hombre conforme al corazón de Dios? ¿Cómo es posible que un simple pastor de ovejas, el menor de 8 hermanos, se convirtiera en el rey más grande de Israel y en el antepasado directo de nuestro Señor Jesucristo? Durante las próximas 5 horas, no solo estudiaremos la vida de David, la experimentaremos. Caminaremos con él por los campos dorados de Belén. Sentiremos el peso de la onda en nuestras manos frente a Goliat. Nos esconderemos con él en las cuevas del desierto de Engadi. Compartiremos su agonía cuando pecó con Betsabé. Lloraremos con él cuando perdió a sus hijos y celebraremos su restauración cuando se arrepintió genuinamente ante Dios. Los salmos no son simplemente poemas hermosos. Son las páginas del diario íntimo de David, escritas con lágrimas de dolor, gritos de victoria, susurros de adoración en la madrugada y clamores desesperados en medio de la persecución. Cada salmo que leeremos hoy fue forjado en el fuego de la experiencia real, en momentos donde David tuvo que decidir entre confiar en Dios o confiar en sus propias fuerzas. Capítulo 1. Los cimientos. La infancia y juventud de David. 30 minutos. Los primeros años en Belén. Comencemos nuestro viaje en la pequeña ciudad de Belén, que en hebreo significa casa del pan. Esta ciudad, que más tarde sería honrada como el lugar de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, era en tiempos de David un pueblo agrícola modesto, rodeado de colinas ondulantes donde los pastores llevaban sus rebaños. David nació en una familia que, aunque no era rica ni poderosa, tenía una herencia espiritual significativa. Su bisabuela Ruth había tomado una de las decisiones más hermosas registradas en la Escritura cuando le dijo a Noemí: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Esta herencia de fe y lealtad corrió por las venas de David desde su nacimiento. Su padre Isaí era conocido como un hombre íntegro, respetado en la comunidad, alguien cuya palabra tenía peso y cuyo carácter era intachable. David creció viendo en su padre un modelo de lo que significaba ser un hombre de Dios en medio de una sociedad que a menudo se alejaba de los caminos divinos. Como el menor de 8 hermanos, David ocupaba la posición más baja en la jerarquía familiar. En la cultura hebrea, el hijo menor raramente heredaba algo significativo y a menudo era asignado a las tareas más humildes. Para David, esto significaba cuidar las ovejas de la familia, una responsabilidad que sus hermanos mayores consideraban insignificante,
pero que Dios usaría para forjar el carácter del futuro rey. La escuela del pastoreo. El trabajo de pastor en los tiempos bíblicos era mucho más complejo y peligroso de lo que podríamos imaginar hoy. No se trataba simplemente de caminar detrás de las ovejas. Requería conocimiento profundo del terreno, habilidades de supervivencia, capacidad para el combate y un compromiso total con el bienestar del rebaño. David aprendió a leer las señales del clima, observando las nubes y sintiendo los cambios en el viento. Conocía cada manantial, cada cueva, cada pasto en las colinas alrededor de Belén. Sabía qué plantas eran venenosas para las ovejas y cuáles proporcionaban la mejor nutrición. Desarrolló una memoria extraordinaria para reconocer a cada oveja individualmente, conociendo sus personalidades, sus debilidades y sus tendencias particulares. Pero más importante que las habilidades técnicas era la responsabilidad moral y espiritual que David sintió hacia su rebaño. Cada oveja representaba parte del patrimonio de su familia, y David entendía que ser fiel en esta responsabilidad era una cuestión de honor personal y obediencia a Dios. Salmo 23, el testimonio personal del pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Cuando David escribió estas palabras inmortales, no estaba usando una metáfora abstracta. Estaba describiendo su relación con Dios, basándose en su experiencia personal como pastor. Cada frase de este salmo refleja un conocimiento íntimo de lo que significa ser un buen pastor y la revelación de que Dios cumple ese papel en su vida. En lugares de delicados pastos me hará descansar. David sabía que las ovejas no pueden prosperar en cualquier pasto. Necesitan hierba tierna, fresca, libre de parásitos y espinas. Un buen pastor no solo encuentra cualquier hierba, busca los mejores pastos para su rebaño. David había experimentado cómo Dios no solo suplía sus necesidades, sino que le daba lo mejor en el momento perfecto y de la manera más beneficiosa. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Las ovejas son animales nerviosos que no beben de aguas turbulentas o corrientes rápidas. Necesitan agua tranquila, limpia, accesible. David había pasado incontables horas guiando a sus ovejas hacia fuentes de agua seguras, y había experimentado cómo Dios hacía lo mismo por él espiritualmente. Confortará mi alma. La palabra hebrea aquí es shub, que significa restaurar, renovar, revivir. David había visto ovejas enfermas, desanimadas, perdidas, y había experimentado el gozo de verlas restauradas bajo su cuidado. De la misma manera, había experimentado los momentos en su propia vida cuando se sentía desanimado, confundido o espiritualmente agotado, y había sentido cómo Dios restauraba sus fuerzas y renovaba su esperanza. Las primeras batallas espirituales. Pero la vida de David como pastor no era toda contemplación pacífica y melodías tranquilas. Los campos alrededor de Belén eran territorio peligroso, habitado por depredadores que constantemente amenazaban a los rebaños. Leones del desierto de Judá, osos de las regiones montañosas, chacales y bandidos humanos representaban peligros constantes. Cada enfrentamiento con estos depredadores era más que una simple batalla física. Era una lección espiritual sobre la naturaleza de Dios y su relación con su pueblo. Cuando un león atacaba a una de sus ovejas, David no calculaba las probabilidades de supervivencia ni consideraba el valor económico relativo de su propia vida versus la de la oveja. Simplemente sabía que proteger al indefenso era su responsabilidad, sin importar el costo personal. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 34 a 37, cuando David se ofreció para pelear contra Goliat, le describió al rey Saúl estas experiencias. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba.
Esta descripción revela varios aspectos cruciales del carácter de David. Primero, su valentía no era imprudencia juvenil, sino coraje basado en la convicción. Segundo, su compromiso con su responsabilidad era absoluto. No había situación demasiado peligrosa si estaba en el cumplimiento de su deber. Tercero, había desarrollado habilidades de combate extraordinarias, no por amor a la violencia, sino por necesidad de protección. Pero lo más importante es lo que estas experiencias le enseñaron sobre Dios. Cada victoria sobre un depredador era una confirmación de que Dios pelea por aquellos que confían en Él. Cada liberación de una oveja era una ilustración viviente de cómo Dios rescata a su pueblo del peligro. Cada momento de peligro superado era una lección sobre la fidelidad divina, en medio de las circunstancias más adversas. El desarrollo del talento musical. Durante estos años formativos, David también desarrolló el extraordinario talento musical, que más tarde lo haría famoso en toda la región. Pero su música no nació del deseo de entretenimiento o fama. Brotó naturalmente de un corazón rebosante de adoración y una necesidad profunda de expresar su relación con Dios. Las largas horas de soledad en los campos proporcionaron el ambiente perfecto para que David experimentara con melodías y composiciones. Su arpa, probablemente hecha de madera de sicómoro con cuerdas de tendones de animales, se convirtió en la compañera constante de sus meditaciones y oraciones. Imaginen las melodías que David componía mientras observaba el amanecer pintando los cielos de oro y púrpura sobre las colinas de Judá. Melodías alegres cuando veía a los corderos recién nacidos dar sus primeros pasos tambaleantes. Melodías solemnes cuando contemplaba la majestad de Dios desplegada en el firmamento estrellado. Melodías de gratitud cuando Dios lo libraba de algún peligro. Melodías de súplica cuando necesitaba sabiduría o fortaleza. Salmo 8. La maravilla de la creación. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Este salmo probablemente nació durante una de esas noches estrelladas cuando David mantenía vigilia sobre su rebaño. En la claridad del aire del desierto, sin contaminación lumínica, el espectáculo nocturno debía ser absolutamente deslumbrante. Miles de estrellas, la Vía Láctea extendiéndose como un río de luz, planetas brillando como joyas en terciopelo negro. Pero David no se contentaba con simplemente admirar la belleza. Veía más allá de la superficie hacia el Creador. La frase «obra de tus dedos» sugiere delicadeza, precisión, atención personal al detalle. David entendía que cada estrella había sido colocada por Dios con la misma precisión con que un artista coloca cada pincelada en su obra maestra. Sin embargo, lo que más maravillaba a David no era la grandeza del universo, sino el hecho de que el Dios que creó todo eso se preocupara por él. ¿Qué es el hombre? No era una pregunta existencial llena de desesperación, sino una exclamación de asombro ante la gracia incomprensible de un Dios infinito que se digna tener una relación personal con seres finitos. Las lecciones de la soledad. Los años que David pasó solo en los campos fueron cruciales para el desarrollo de su carácter en intimidad con Dios. En nuestra era de constante conectividad y ruido, es difícil apreciar completamente el valor de la soledad prolongada. Pero para David, estas horas de silencio no eran vacías, estaban llenas de la presencia de Dios. En la solitud, David aprendió a escuchar la voz de Dios sin las distracciones de las opiniones humanas, las presiones sociales o las expectativas familiares. Desarrolló una sensibilidad espiritual que le permitía percibir la guía divina en las circunstancias más sutiles. Aprendió a encontrar satisfacción completa en la compañía de Dios, una lección que le serviría bien durante los años de persecución que vendrían. La soledad también le enseñó paciencia. Las ovejas no pueden ser apuradas, siguen su propio ritmo natural. David aprendió a trabajar dentro de estos ritmos naturales, en lugar de luchar contra ellos. Esta paciencia se convertiría en una de sus características más importantes como líder, permitiéndole esperar el tiempo de Dios en lugar de forzar sus propios planes. Salmo 19,
La revelación en la naturaleza. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Durante sus años como pastor, David desarrolló una teología profunda basada en la observación de la naturaleza. No tenía bibliotecas teológicas ni escuelas rabínicas, pero tenía el libro abierto de la creación y aprendió a leer en él las características y los caminos de Dios. Observaba cómo Dios proveía agua a través de ciclos complejos de evaporación y precipitación. Veía cómo cada animal tenía exactamente las características necesarias para sobrevivir en su ambiente. Notaba cómo las estaciones seguían patrones precisos que aseguraban la continuidad de la vida. Todo esto le enseñó sobre la sabiduría, la providencia y la fidelidad de Dios. Un día emite palabra a otro día. David entendía que cada día traía nuevas revelaciones sobre el carácter de Dios. Cada amanecer era una promesa de fidelidad divina. Cada puesta de sol era una invitación a la reflexión y la gratitud. Cada estación tenía sus propias lecciones sobre los patrones de Dios en la historia humana. Capítulo 2. El ungido en secreto. La paradoja del llamado divino. 45 minutos. La crisis espiritual de Saúl. Para entender completamente la unción de David, primero debemos comprender la tragedia espiritual de Saúl. El primer rey de Israel había comenzado con gran promesa. Era humilde, diciéndole a Samuel: ¿No soy yo hijo de Benjamín, la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia la menor de todas las familias de la tribu de Benjamín? Había sido ungido por Dios, lleno del Espíritu Santo, y había logrado victorias militares significativas. Pero Saúl tenía una falla fundamental en su carácter, una tendencia a tomar atajos espirituales cuando se sentía presionado. En 2 ocasiones cruciales, desobedeció directamente los mandamientos específicos de Dios. Primero, ofreció sacrificios que solo los sacerdotes podían ofrecer, porque Samuel se había tardado en llegar. Segundo, perdonó la vida del rey Amalec y preservó el mejor ganado cuando Dios le había ordenado destruir todo completamente. En ambos casos, las acciones de Saúl parecían lógicas desde una perspectiva humana, pero Dios no estaba evaluando la lógica de Saúl. Estaba probando su obediencia y confianza. Samuel le dijo las palabras que sellaron su destino. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Fue en este contexto de crisis espiritual nacional que Dios le ordenó a Samuel: llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. El viaje de Samuel a Belén. El viaje de Samuel a Belén debe haber sido uno de los más difíciles de su vida. Como profeta, él había ungido a Saúl personalmente, había invertido años en su mentoría, y había esperado que él fuera el rey que Dios quería para Israel. Ahora tenía que admitir que Saúl había fallado y buscar a su reemplazo. Además, Samuel tenía miedo legítimo. ¿Cómo iré? Si Saúl lo entiende, me matará. Ungir a otro rey mientras Saúl todavía estaba en el poder podría considerarse traición, un acto que podría costarle la vida. Pero Dios le aseguró: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Cuando Samuel llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirlo con temor. La presencia de un profeta de la estatura de Samuel generalmente significaba que algo importante estaba por suceder, y no siempre era algo agradable. ¿Es pacífica tu venida? Zerenia le preguntaron. Samuel los tranquilizó. Sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. La lección sobre la perspectiva divina. La escena que siguió se ha convertido en una de las lecciones más poderosas en toda la Escritura sobre cómo Dios evalúa a las personas. Cuando Isaí presentó a sus hijos ante Samuel, comenzó con Eliab, el mayor.
La reacción inicial de Samuel revela cuán fácil es que incluso los siervos más espirituales de Dios sean influenciados por las apariencias externas. Eliab era impresionante físicamente, alto, fuerte, con la presencia comandante que uno esperaría de un rey. Samuel pensó inmediatamente, de cierto este es el ungido de Jehová. Pero Dios le respondió con palabras que cambiarían para siempre la manera de evaluar el liderazgo. No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Uno por uno, 7 hermanos pasaron ante Samuel, y cada uno fue rechazado. Abinadab, Sama, Netanel, Radai, Osem y los otros. Cada uno probablemente tenía cualidades que los harían candidatos lógicos para el liderazgo, pero ninguno tenía lo que Dios estaba buscando. Finalmente Samuel hizo una pregunta que debe haber avergonzado a Isaí. ¿Son estos todos tus hijos? La respuesta revela mucho sobre la posición de David en la familia. Queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Ni siquiera habían considerado invitar a David al evento más importante de sus vidas. La unción transformadora. Cuando David finalmente llegó, corriendo desde los campos, probablemente con olor a ovejas y con las manos manchadas de tierra, la respuesta de Dios fue inmediata y clara. Levántate y úngelo, porque este es. La descripción bíblica de David en este momento es significativa. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Pero estas cualidades físicas no fueron la razón de su elección. Fueron simplemente bonificaciones. Dios había visto su corazón durante los años de fiel servicio en los campos. El acto de la unción misma debe haber sido profundamente conmovedor. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió a David en medio de sus hermanos. No fue una ceremonia privada. Fue un acto público que cambió la dinámica familiar para siempre. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. El peso del llamado divino. ¿Pueden imaginar lo que David sintió cuando el aceite santo tocó su cabeza? El peso del llamado divino, la confusión sobre lo que significaba, la realización de que su vida había cambiado para siempre de maneras que él no podía comprender completamente. David probablemente no entendía completamente lo que había sucedido. Había sido ungido como rey, pero Saúl seguía en el trono. Había recibido una promesa de Dios, pero las circunstancias parecían contradecir esa promesa. Regresó a los campos a cuidar las ovejas, pero ahora cargaba con el peso de un destino que no comprendía. Salmo 139. El Dios que todo lo conoce. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Este salmo probablemente refleja las meditaciones de David durante los días que siguieron a su unción. Mientras procesaba lo que había sucedido, comenzó a entender que Dios lo había estado observando, conociendo, preparando durante todos esos años aparentemente insignificantes en los campos. La palabra hebrea, examinado, aquí, chakar, significa investigar a fondo, examinar minuciosamente, como cuando un minero examina una veta de oro para determinar su pureza y valor. Dios había estado examinando el corazón de David durante años, observando cómo respondía en la soledad, cómo trataba a las ovejas indefensas, cómo reaccionaba ante el peligro, cómo adoraba cuando nadie lo veía. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Cada paso que David había dado mientras pastoreaba, cada momento de descanso bajo la sombra de los árboles, cada decisión que había tomado cuando nadie más estaba mirando, todo había estado bajo la observación amorosa de Dios. Las lecciones de la espera. Después de su unción, David entró en uno de los periodos más desafiantes de su vida, la espera. Había sido prometido el trono, pero no había cronograma. Había sido ungido como rey, pero seguía siendo pastor. Había recibido la promesa de Dios, pero las circunstancias no cambiaron inmediatamente. Esta temporada de espera fue crucial para el desarrollo del carácter de David.
Durante estos años, aprendió que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, que sus caminos no son nuestros caminos. Aprendió que la fidelidad en lo poco es preparación para la responsabilidad en lo mucho. Aprendió que la paciencia no es simplemente esperar, sino confiar en el carácter de Dios mientras se espera. Salmo 27, confianza en la espera. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Durante este periodo de espera, David desarrolló una confianza inquebrantable en Dios que lo sostendría durante todas las pruebas futuras. Esta confianza no estaba basada en las circunstancias, que a menudo parecían contradecir las promesas de Dios, sino en el carácter inmutable de Dios mismo. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Aquí vemos la prioridad fundamental de David. Más que el trono, más que el poder, más que el reconocimiento, David deseaba la presencia de Dios. Esta prioridad correcta fue lo que lo mantuvo espiritualmente centrado durante los años de espera y prueba. La entrada a la corte real. Mientras David esperaba en aparente obscuridad, algo dramático estaba sucediendo en el palacio real. La desobediencia de Saúl había tenido consecuencias espirituales devastadoras, y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. La descripción de la condición de Saúl sugiere lo que hoy podríamos llamar depresión severa, ansiedad extrema, y posiblemente trastorno bipolar. Los episodios de tormento mental eran tan severos que los siervos del rey buscaron desesperadamente una solución. He aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues, nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando fuere sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Uno de los siervos había escuchado hablar de un joven pastor en Belén, cuya música tenía un poder extraordinario para calmar y sanar. He visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. ¿Notaron esa última frase? Jehová está con él. Ya había algo en David que era obviamente diferente, algo que las personas podían percibir sin entender completamente qué era. La presencia del Espíritu de Dios en su vida era tan real que incluso los observadores casuales podían detectarla. El ministerio de la música. Cuando David llegó a la corte de Saúl por primera vez, debe haber sido una experiencia abrumadora. Procedente de los campos silenciosos de Belén, de repente se encontró en el centro del poder político de Israel. Pero su respuesta revela la humildad genuina de su carácter. No se dejó impresionar por el poder o la pompa, sino que se enfocó en usar su don para servir y sanar. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía refrigerio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. La música de David no era simplemente entretenimiento, era ministración espiritual. Su música tenía poder para calmar, sanar y expulsar la opresión espiritual. Pero este poder no venía de técnica musical superior o talento natural extraordinario. Venía de la pureza de su corazón y la sinceridad de su adoración. Imaginen la ironía de la situación. David, el futuro rey, tocando para calmar al rey actual, que más tarde trataría de matarlo. David no sabía el futuro, pero estaba sirviendo fielmente en el presente, usando el don que Dios le había dado para bendecir incluso a quien eventualmente se convertiría en su enemigo. Salmo 33. El poder de la adoración. Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Durante sus años sirviendo en la corte de Saúl, David aprendió lecciones invaluables sobre el poder de la adoración genuina. Veía de primera mano cómo la música nacida de un corazón puro
Podía traer paz en medio del tormento, luz en medio de la oscuridad, esperanza en medio de la desesperación. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Incluso mientras servía a un rey que estaba cayendo espiritualmente, David mantenía su confianza en la fidelidad de Dios. Sabía que Dios cumpliría sus promesas, aunque el camino hacia su cumplimiento fuera muy diferente de lo que él había imaginado. Las lecciones del servicio humilde. Durante este periodo, David vivió una extraña doble vida: pastor de ovejas en Belén y músico de la corte en Gibea. Iba y venía entre estos dos mundos, siempre fiel en ambos, siempre aprendiendo, siempre creciendo en carácter y sabiduría. En la corte, David observó tanto los éxitos como los fracasos del liderazgo. Vio cómo el poder podía corromper cuando no estaba basado en la obediencia a Dios. Vio cómo los celos podían destruir relaciones y naciones. Vio cómo la desobediencia a Dios llevaba inevitablemente a la confusión mental y espiritual. Pero en lugar de juzgar a Saúl, David hizo votos Sil,